Hola, vamos a meditar otra vez en la palabra de Dios del capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Soy el doctor Leroy Lindsay y el presente es el estudio número 14 en nuestra serie, en esta preciosa primera carta del apóstol San Pedro. Vamos a concentrarnos en los versículos 7 y 8, pero para agarrar bien el pensamiento, volveremos a leer desde el versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, leyendo desde el versículo 4 en la Reina Valera 95. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que cree en él no será avergonzado. Y sigue versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la palabra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Padre, gracias por esta tu palabra. Guía nuestro pensamiento por Cristo Jesús. Amén. Como hemos comentado, esta es la piedra valiosa que más buscábamos, ¿verdad? En la minería aquí en Primera de Pedro. Ahora observamos las consecuencias de desechar la piedra que ahora encontramos llamada la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca de escándalo, como se lee en la versión antigua y también en la NBLA. En esta sesión proponemos meditar específicamente en tres cosas, que para nosotros lo que creemos es preciosa esta piedra. Cristo es precioso, de honor, de mucho valor para nosotros, pero para los desobedientes que la desecharon, entonces, ¿cómo ha sido? La cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y finalmente, tropezar en la palabra. ¿Qué significa tropezar en la palabra? Y cómo es que es el destino de los desobedientes. Dios mediante, estaremos en esto, meditando, elaborando en la metáfora del edificio y las piedras usadas en la construcción, desde el fundamento y sus muros. Pedro ahora repite lo valioso que es la piedra, Jesús, para nosotros, que creemos en él, la seguridad que tenemos en nuestra fe, en la relación con Cristo, la vida que él nos imparte. Luego vuelve a usar citas del Antiguo Testamento, del Salmo 118 e Isaías 8, que qué interesante, que nuestro Señor Jesucristo y los autores Pedro y Pablo, los tres usaran de estos dos pasajes para describir la decisión de los judíos de rechazar a Jesús como el Cristo de Dios. Leamos directamente del Salmo y del profeta Isaías. En Salmo 118, versículos 22 y 23, leemos: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y luego de Isaías, capítulo 8, versículos 14 y 15, entonces él, eso es el Mesías, será por santuario, pero a las dos casas de Israel será por piedra para tropezar, por tropezadero para caer. Muchos de entre ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Jesús mismo utiliza estas dos citas en su respuesta a los judíos cuando ellos demandan de él una señal o la razón y la autoridad de sus acciones, cuando purificó el templo, cuando permite a los niños las alabanzas, ¿verdad?
les da las parábolas de los dos hijos y también de los labradores malvados de la viña del Señor. Y luego cita exactamente este texto de el Salmo 118. Pedro aprovecha el mismo pasaje, tanto del Salmo como ahí directamente en su defensa ante el concilio. ¿Recuerdan cuando sanó al cojo en el templo y luego lo llevan ante el concilio? Ahí lo vemos en Hechos 4:11, explicando que este hombre que había sido sanado, dice Pedro, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, también recurre al profeta Isaías, tanto del capítulo 8, pero también añade del capítulo 28, para citar así: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Entonces, ¿qué observamos? Estas cosas que vemos aquí en este pasaje. Primeramente, que para nosotros que creemos, Cristo es precioso, de honor y valor es el sentido de la palabra en el original. La fe, la esperanza, el amor que hemos gozado en esta nueva vida que tenemos en Cristo, nos enseña que Él de verdad es de mucho valor para nosotros. Sin Cristo estaríamos perdidos. Sin Cristo estaríamos muertos. Sin Cristo estaríamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero la ironía de esto es que el pueblo de Dios, que Dios preparó para recibir a su Hijo, tantos años, miles de años, fue la preparación para que llegara el Hijo de Dios al mundo. Pero ese mismo pueblo lo ha desechado, aun cuando sus propias profecías lo habían anticipado. Y es interesante que los profetas no solo prevén lo que Cristo va a venir, que el Mesías, el ungido de Dios, pero también que va a ser rechazado. Entonces, en segundo lugar, en nuestra meditación vemos que para Israel, los desobedientes, la piedra que ellos desecharon. Entonces, vemos tres cosas como subpuntos en el número 2, si quieren apuntar. Primeramente, cabeza del ángulo. En segundo lugar, piedra de tropiezo. Y en tercer lugar, roca de escándalo. Cabeza del ángulo. Qué interesante. Varios han observado que el ángulo es donde dos lados del edificio se juntan. Claro, las dos paredes, podemos decir. Seguramente los dos lados representan los judíos y los gentiles. Desde la profecía y la promesa a Abraham, el plan de Dios era unir a toda la humanidad en una sola familia, un solo pueblo, una sola raza de los redimidos. Pero los judíos llegaron a considerarse tan bendecidos, tan beneficiados, tan especiales, que no pudieron ver la posibilidad de incluir a los gentiles en la bendición de Dios. Y por eso entonces llega a ser esas dos cosas que Pedro cita aquí: piedra de tropiezo y roca de escándalo. Este es el punto de conflicto que encontró el Señor y también los apóstoles, de razonar el desecho de su propio pueblo a Jesús como el Mesías prometido. Como muchos han observado, que también parece algo obvio que los judíos buscaban un libertador que derrotara a los romanos y estableciera su propio imperio, un reino como el rey legítimo sobre Israel. Y ya hemos comentado sobre este rechazo, pero solo quería mencionarlo de nuevo por la aclaración aquí en la carta de Pedro, que la piedra escogida por Dios, Jesucristo mismo, el fundamento y piedra angular de la iglesia como del templo de Dios, es así en un sentido exactamente por el desecho de los judíos. Roca de tropiezo. Tropezaron en él porque no estaban preparados adecuadamente
por su misma desobediencia, ¿verdad? Entonces llegamos a eso de roca de escándalo o roca que hace caer. Pensar que los gentiles también podrían estar dentro del favor de Dios y recibir la misma gracia de la redención como el pueblo de Israel. Eso sí, les causaría escándalo. Roca que hace caer es la interpretación de la palabra griega de la cual tenemos la misma palabra escándalo en el castellano. Claro, en la traducción que tenemos en el Antiguo Testamento utiliza también esa expresión roca que hace caer. Pero el escándalo es en realidad una reflexión negativa en la gracia de Dios. Si yo me escandalizo por lo que Dios ha decidido hacer, es como para ponerme en el lugar de Dios. Si Dios puede perdonar a una persona que me ha ofendido, pero que yo no puedo perdonarlo, entonces es realmente equivocarme en ese sentido, ponerme en el lugar del Ser Supremo. Escandalizarme o escandalizarse los judíos por el hecho de que Cristo Jesús muriera, fuera sepultado y resucitara, no solo por los judíos, sino también por todo el mundo. Eso sí, le sería escándalo, incluyendo a estos odiados, despreciados gentiles. Eso sí, para los judíos, eh, eh, para ellos era lo más ilógico, ¿verdad? Entonces nos lleva a esta última meditación de por qué entonces tropezar en la palabra es el destino de los desobedientes. ¿Y qué es esto de ser destinado? ¿Qué es esto de ser ordenado a esto? Dice Pedro, ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra. Y la Reina Valera 95 que hemos leído, luego pone entre signos de admiración. Ese es su destino. La Reina Valera antigua lo tiene así, siendo obedientes, para lo cual fueron también ordenados. Dios ya lo sabía, ya sabemos, como podemos deducir por la enseñanza y el contexto total de la Biblia, que como Dios es soberano y dirige todo lo que acontece aquí en planeta Tierra, Él es el responsable en un sentido por todo, pero no siempre el culpable, porque también tenemos libre albedrío que Dios mismo en su soberanía nos ha dejado. Podemos ver por el contexto mismo aquí de Pedro, que solo está diciendo que tropezar en la palabra es el resultado natural de haber sido desobedientes. Recordemos como Juan dice en el capítulo 3 de su evangelio, que no creer en el Hijo es en realidad rechazar al Hijo, es desobedecer a Dios mismo. Entonces, resolviendo el problema del destino, al reconocer que no es predeterminado por una decisión arbitraria de Dios, sino la consecuencia natural de la acción del libre albedrío de la persona. Cuando somos desobedientes, entonces eso es lo que causa que tropecemos en la palabra. Si fue por el malvado corazón de los dirigentes de los judíos en tiempo de Cristo para desecharlo como su Mesías, esto en realidad fue lo que abrió, que Dios permitió para que abriera la posibilidad de la aceptación de los gentiles a los mismos privilegios de la gracia de Dios. Esto de verdad para nosotros es maravilloso en nuestros ojos, como leemos en la palabra. Vamos a seguir descubriendo las riquezas en la minoría espiritual. En la siguiente sesión especialmente, Dios mediante, seguiremos con el tema de quiénes somos nosotros en la gracia de Dios, como piedras vivas en este edificio que Dios está construyendo, ¿verdad? Te invito de nuevo a seguir escuchando. Gracias por suscribirte en el canal Remedio Radical. Y soy el doctor Leroy Lince, que me despido ahora pidiendo que Dios mismo sea propicio y que podamos de veras llegar a reconocer que es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Y es cosa maravillosa
a nuestros ojos, como leímos ahí en el Salmo 118. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.